Unidad Educativa Fiscal 24 de mayo. Proyecto. Para enfriar hay que derivar. Materias que intervienen: matemática, química y física. Integrantes: Leslie Lescano, Mantilla Melanie, Sarello Tabalo, Odalis Pérez. Curso: tercero BGU, paralelo J. Concentración molar. El mol es una medida de la cantidad de sustancia del sistema internacional y la molaridad o concentración molar es la concentración expresada en número de moles de soluto por litro de disolución. La molaridad de una solución se calcula dividiendo las moles del soluto de los litros de la solución. Para poder encontrar la concentración molar del agua panela debemos recordar que las moles del soluto, que en este caso es la sacarosa, son 342.2948 gramos mol y los litros de la solución serían 0.2 litros, haciendo la conversión. Una vez dividido eso, tenemos que hay 1.02 gramos de mol en la concentración molar del agua panela. Materiales: un vaso transparente, una jarra con medidas, agua caliente, panela molida, un cronómetro y un termómetro. Procedimiento: 1. En el vaso vertemos 200 ml de agua caliente. 2. Agregamos 100 gramos de panela molida y con ayuda de una cuchara agitamos hasta que ésta esté totalmente disuelta en el agua. Tomamos la temperatura luego de que la panela se haya disuelto totalmente con el agua, dándonos una temperatura de 73,4 grados centígrados a los 0 minutos. Luego de transcurrir 6 minutos volvemos a tomar la temperatura, dándonos como resultado 57,4 grados centígrados de temperatura a los 6 minutos. A los 12 minutos volvemos a tomar la temperatura, obteniendo 53,2 grados centígrados de temperatura a los 12 minutos. A los 18 minutos volvemos a tomar la temperatura, obteniendo 49,7 grados centígrados de temperatura a los 18 minutos. Luego de 24 minutos volvemos a tomar la temperatura y obtenemos 49,7 grados centígrados de temperatura a los 24 minutos. Finalmente, luego de 30 minutos volvemos a tomar la temperatura, obteniendo 40,56 grados centígrados de temperatura a los 30 minutos. Después de tener listos los datos del experimento, vamos a encontrar la fórmula para poder sacar los mismos datos o temperaturas del experimento, pero ahora de manera teórica. Con esta ecuación podremos obtener los datos. Temperatura es igual a la temperatura del medio ambiente más una constante C por el exponencial de otra constante K, por el tiempo T, el cual queremos conocer la temperatura del agua panela. Para poder resolver esta fórmula debemos obtener los valores de la constante C y K, pero además recordar las condiciones iniciales del agua panela, que son las siguientes. La temperatura ambiente es de 22,7 grados centígrados, la temperatura al minuto cero es de 73,4 grados centígrados y la temperatura a los 6 minutos es de 57,4 grados centígrados. Con estos datos procedemos a sacar la constante C y K de nuestra fórmula. Reemplazamos los datos de la temperatura al minuto cero y la temperatura ambiente en la fórmula inicial y nos quedaría 73,4 grados centígrados es igual a 22,7 grados centígrados más la constante C por el exponente de cero. El valor de cero es porque el tiempo T vale cero y multiplicando a la constante K resulta cero como exponente. Procedemos a resolver la ecuación. Primero eliminamos el número de Euler porque todo número elevado a cero es 1. Después pasamos el valor de la temperatura ambiente al otro lado restando. Despejamos la constante C y nos queda el valor de la constante C es igual a 50,7 grados centígrados. Para sacar la constante K, reemplazamos los datos de la temperatura al minuto 30, el valor de la constante C que sacamos anteriormente, el tiempo y la temperatura ambiente en la fórmula inicial y nos quedaría 40,5 grados centígrados es igual a 22,7 grados centígrados más 50,7 grados centígrados por el exponencial de la constante K por 30, que es el tiempo. Procedemos a resolver la ecuación. Primero pasamos al otro lado el valor de la temperatura ambiente, en este caso restando. Después pasamos dividiendo al otro lado el valor de la constante C. Con el valor obtenido despejamos la constante Euler y aplicamos logaritmo natural, y dividimos por el tiempo. Así obtendremos la constante K, que en este caso es igual a menos 0,034 aproximadamente.
Con la fórmula obtenida procedemos a reemplazar los datos. A los 6 minutos tenemos una temperatura de 63,82 grados centígrados. A los 12 minutos una temperatura de 53,05 grados centígrados. A los 18 minutos una temperatura de 49,75 grados centígrados. A los 24 minutos una temperatura de 44,64 grados centígrados. Y a los 30 minutos una temperatura de 40,50 grados centígrados. Después de haber obtenido los datos experimentales y los datos teóricos, hacemos dos tablas para poder comparar los resultados. Con los datos de las tablas procedemos a graficar en una recta. La ley de enfriamiento de Newton enuncia que cuando la diferencia de temperaturas entre un cuerpo y su medio ambiente no es demasiado grande, el calor transferido por unidad de tiempo hacia el cuerpo o desde el cuerpo por conducción, convección y radiación es aproximadamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre el cuerpo y dicho medio externo, siempre y cuando este último mantenga constante su temperatura durante el proceso de enfriamiento, donde la derivada de temperatura dividido para la derivada de tiempo es igual a la constante K, multiplicado por la diferencia de la temperatura y la temperatura ambiente. Paso 1. La ecuación se puede resolver utilizando el método de las variables separables, obteniendo así la derivada de la temperatura dividido por la diferencia de la temperatura y la temperatura ambiente es igual a la constante K por la derivada del tiempo. Paso 2. Integramos ambos lados. Paso 3. Logaritmo, abro paréntesis, de temperatura menos temperatura ambiental, cierro paréntesis, es igual a la constante K multiplicado por el tiempo más la constante C. Para el paso 4 se simplifica y obtenemos temperatura menos la temperatura ambiente es igual a la constante C por el exponencial de menos K por la temperatura. En el paso 5 obtenemos la fórmula igual a temperatura es igual a temperatura ambiente más la constante C por el exponencial de menos K por la temperatura.